va a formar parte del conducto auditivo externo. ¿Sí? La porción cartilaginosa es un solo cartílago todo hasta acá, hasta el tercio externo del conducto auditivo externo. Tiene músculos y tiene piel. Y tiene tejido celular subcutáneo, desde luego. Se localiza a un lado de la cabeza, detrás del arco cigomático, encima de la apófisis mastoides, y se implanta sobre la superficie cefálica. La oreja tiene una gran excavación que le llamamos concha. Esta concha está dividida por el hélix. Ahorita vamos a verlo. En la parte superior y en la parte inferior de la concha. Vamos a tener en el pabellón el hélix, antehélix, el trago, antitrago. ¿Sí? Vamos a ver, este es el tubérculo de Darwin, que algunos ya no lo tienen, la fosa escafoidea. Este es el hélix que divide a la concha en dos, y viene el hélix en la parte externa. El antehélix, vean acá la raíz, y el trago, el antitrago, el lóbulo que no tiene cartílago, nada más tiene puro tejido celular subcutáneo, no tiene cartílago, y el miato auditivo. ¿Sí? Son las referencias. Vamos a... tiene ligamentos intrínsecos y extrínsecos, los más importantes, el ligamento anterior y posterior, que sujetan los músculos extrínsecos, que ya dijo su compañera, el auricular anterior, el superior y el posterior. Aquí tenemos el anterior, el superior y el posterior. Los intrínsecos son 6, el músculo mayor del hélix, músculo menor del hélix, músculo del trago, músculo del antitrago, y por atrás el transverso y el oblicuo. Entonces vemos estos músculos en la parte anterior y en la parte posterior. Las arterias, las auriculares, tanto anteriores como posteriores, las venas auriculares, los nervios, como había dicho su compañera, bueno, rama auricular del vago, del temporal, del facial y del trigémino. Ahí vemos los nervios, el conducto auditivo, su miato auditivo, y el final del conducto termina en la membrana timpánica. Para fines prácticos, bueno, anatómicamente, la capa externa de la membrana timpánica es parte del conducto auditivo externo porque es piel, ¿sí? Una piel muy característica, muy diferente a todas las que tienen en el resto del cuerpo. Esta piel, ahorita la vamos a ver. El conducto tiene una pared superior, una inferior, una anterior y una posterior. Tiene una forma de S itálica. Por eso tenemos que jalar la oreja hacia arriba y hacia atrás para hacer horizontal el conducto y ver la membrana timpánica. Las extremidades, la externa y la interna. El meato auditivo es la externa y la membrana timpánica es la interna. Bueno, donde empieza la membrana timpánica. Una porción ósea y una porción cartilaginosa. Para que se acuerden, la relación cartílago-hueso va a estar al revés, el conducto auditivo externo, que la tuba. El conducto auditivo externo tiene una porción, un tercio cartilaginoso y 2/3 internos óseos. En cambio, la tuba tiene un tercio es un tercio interno, ¿sí? O proximal óseo y 2 cartilaginosos. Y así se lo van a aprender. Entonces, la tuba, un tercio óseo, y el conducto, 2/3 óseos. El conducto, un tercio cartilaginoso,
y este 2/3 cartilaginosos. Mide aproximadamente la pared inferior 2.9, 3 centímetros, la pared superior de 2.6 a 2.7 milímetros, centímetros, perdón, 2.6 a 2.7 la pared superior. ¿Por qué miden más la pared inferior? Porque lo oblicuo de la membrana timpánica, pues eso, aquí termina la pared superior y aquí la pared inferior. Pues mide un poquito más la pared inferior. Las arterias, pues las temporales, auriculares, y las venas, la maxilar interna y las ramas de la yugular externa. Los nervios auricular temporal, el plexo cervical y el neumogástrico. Cuando ustedes se tocan el oído, lo andan limpiando o estimulando, ¿sí? Tocarse el oído es un placer. Algunos nada más llegan al orgasmo a través de la oreja, no por otra vía, sino se limpian y hasta voltean los ojos, pero también les da tos, les da carraspera, ¿sí? Por el neumogástrico. Entonces, cuando ustedes están haciendo una limpieza, es común que el paciente pueda toser. La piel de la membrana timpánica y del conducto auditivo, vean la diferencia. En el tercio externo tenemos folículos pilosos y tenemos glándulas sebáceas y las glándulas ceruminosas. En el tercio externo es donde se produce el cerumen. El cerumen, como ya dijeron sus compañeros, pues nos defiende por su característica ácida y porque tiene lisosimas y tiene características antibacterianas y antimicóticas y antivirales. Lo que pasa que nosotros cuando Dios nos sacó del agua, nos puso la oreja y el conducto auditivo. Esto no tienen los peces. Y entonces la situación aquí, para defendernos, Dios nos puso aquí a la entrada del conducto auditivo estas glándulas ceruminosas y estos pelos. Estos pelos, cuando la cerilla ya no es útil, la tiran. La cerilla es fétida, tiene una consistencia pegajosa y aparte un sabor amargo. Incluso ustedes, cuando se andan estimulando a través de las orejas, quieren meter la lengua al conducto auditivo y es cuando les sabe horrible el cerumen, ¿sí? Entonces, Dios nos puso aquí el cerumen para que no entran los animales, ¿sí? Incluyendo al ser humano ahí, no puede entrar ahí. Esta sería una casa muy recomendada, digamos, de lujo por algunos bichos, porque no se colapsa, es una cavidad real, no es una cavidad virtual. Aparte tiene calor, tiene oscuridad, tiene pues los recursos para que vivan allí algunos animales, entre ellos la garrapata, ¿sí? Desde luego los otros animales se asfixian por el olor, por la consistencia, se pegan y no les gusta. Una mosca es muy difícil que entre. Accidentalmente, lo que más frecuentemente se mete por error, pues es la cucaracha, porque busca a veces lugares oscuros, ve un lugar oscuro y se mete. Pero se muere. Pero mientras se muere, pues ya nos está causando algunas alteraciones. Entonces, esta piel es gruesa, pero esta piel es la más fina, la piel que está en el conducto auditivo, en los 2/3 internos, en los 2/3 óseos, es muy fina, es la más delicada que tienen en todo su cuerpo, es muy sensible, si ustedes la tocan duele, muy delgadita y aparte tiene la característica de emigrar esa piel hacia la parte externa.
Sí. Entonces, nace por aquí, se viene y muere para descamarse en la parte ya móvil, en el tercio externo, y junto con el cerumen sale. ¿Sí? Entonces, no se puede quedar esa piel descamada acá, porque sería un rico medio de cultivo para algunas bacterias. Entonces, esa piel es migrante, muy fina y muy sensible. El oído medio, pues vamos a ver ya dónde está dentro del hueso temporal. Algunos lo consideran como parte central del aparato auditivo, transmite las vibraciones, las ondas sonoras, las convierte en, en energía mecánica, está formada por la caja del tímpano. La caja del tímpano tiene estas características, tiene un techo, un piso o suelo, una pared anterior, una pared posterior, una pared interna y la pared externa, donde está la membrana timpánica. Ahorita vamos a ver características de la membrana timpánica. En la pared posterior, vamos a encontrar está más pegado acá a la parte antero-posterior, digamos, o externo-posterior, con la pared externa, el aditus adantrum. Este orificio va hacia todas las cavidades neumáticas del hueso mastoideo o temporal, como quieran. Entonces, todas esas cavidades pertenecen al oído medio, igual que la tuba, ¿sí? Vamos a tener nosotros el nervio facial, el conducto semicircular externo, vamos a tener la ventana oval, la ventana redonda, este es el promontorio, ¿sí? El músculo del estribo, y esta es la cuerda del tímpano del nervio facial, la que va a atravesar en la caja, flotando en medio del yunque y del martillo. Parece que las dos patas largas, una del martillo y una del yunque, estuviera una persona brincando la cuerda, por eso le pusieron cuerda del tímpano. Bien. Vamos a tener en la pared anterior el músculo tensor del tímpano. Este está inervado por el trigémino y este está inervado el músculo del estribo por el séptimo par craneal y este por el quinto par craneal. Músculo del estribo, músculo tensor del tímpano, por el quinto, por el trigémino. Van a hacer que la membrana timpánica se retraiga y la cadena osicular se vuelva rígida para que no deje pasar el sonido. Vean ustedes el orificio de la tuba de Eustaquio. ¿Sí? Doctor, ¿el otro músculo cuál era, perdón? ¿Perdón? El 7, ¿cuál era ese músculo? El del estribo. Aquí lo único que falta en esta caja, que vean ustedes, es la cadena osicular, que es el martillo, yunque y estribo, y la membrana timpánica que la formaría cerrando esa caja, ese tambor. Dicen los anatomistas que Dios tuvo en otorrinolaringología dos errores. Uno es el orificio timpánico de la tuba. ¿Dónde está? ¿Por qué estas células que están acá, que producen moco, tienen que usar sus cilios potentes para sacar el moco? ¿Por qué Dios no lo puso acá abajo? ¿Sí? Entonces yo les digo a los anatomistas, no fue error de Dios, fue error de nosotros. ¿Por qué? Porque nos paramos. Si nosotros anduviéramos en cuatro patas, esto sería el piso y no la pared anterior.
¿verdad? El otro error es también así en una cavidad como los senos maxilares, el orificio de drenaje está en la parte superior. Luego lo vamos a ver. Entonces, esto es lo que contiene la caja que acabamos de ver. Las cavidades neumáticas, el adictus adantrum hacia eso, la tuba, los huesecillos, la cuerda del tímpano, el músculo tensor del tímpano, el músculo del estribo. En la pared externa, pues ya vimos qué contenía cada uno. Es muy importante que nosotros, a veces como cirujanos, sepamos esta distribución, porque a veces operamos aquí, quitamos la platina del estribo, o a veces entramos hasta el caracol para poner los implantes cocleares. Entonces tenemos que conocer muy bien esa anatomía. La pared timpánica o la pared externa fue la que nos faltó. Está formada por 3 capas de epitelio, una capa epitelial, igual que en el conducto auditivo, es la misma piel, una capa media fibrosa que se desprende del annulus, es fibrocartilaginosa, y una mucosa, una capa interna que es mucosa, ¿sí? Vamos a ver estas características de la membrana timpánica. En la parte superior hay una membrana que se le conoce como pars flácida, que solo nada más tiene 2 de las 3 capas. ¿Cuáles son? La epitelial y la mucosa. No tiene la capa fibrosa. Esta es la pars flácida. Nos sirve como un sistema buffer, como de escape, cuando ustedes hablan, cuando ustedes tragan, cuando ustedes mastican. No pasa mucho el sonido hacia el oído por este sistema. La membrana, esa porción de la membrana timpánica se mueve para no hacer vibrar el resto de la membrana timpánica. ¿Sí? Esta membrana timpánica es fija, es muy dura, parece cuero de tambor, por eso le pusieron tambor o tímpano. Es sumamente rígida, está unida aquí por el annulus, ¿sí? Fibrocartilaginosa. Cuando ustedes perforan una membrana timpánica, se escucha realmente que están perforando cuero seco. Esta es la llamada pars tensa, es el ligamento malleolar anterior y el ligamento malleolar posterior. Esta es la apófisis corta del martillo. A veces es muy característica en los oídos, es blanca, muy blanca, y hay veces que llama la atención en estudiantes, decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿Un cuerpo extraño? No, es hueso de la apófisis corta del martillo. Este es mi tocayo, ¿sí? El mango del martillo, la apófisis larga, que llega al centro más o menos de la membrana timpánica, al que se le conoce como ombligo, o también a veces se le conoce como umbus, ¿sí? Cuando vemos una membrana timpánica, echamos la luz, ya sea de nuestra lámpara frontal o del otoscopio. Entonces vemos aquí un triángulo luminoso que es en la parte anterior inferior. Es característico, no siempre es visible, y hay veces que echamos la luz a todos lados, pues todo lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a dividir la membrana timpánica en cuadrantes para a veces referir. ¿Qué oído es este?
Sofía. El ¿Es derecho, izquierdo o derecho? ¿Y por qué? por la forma a la que va dirigida el, este que dice aquí, eje que pasa por el mango del martillo. ¿Cuál dijo? No le escuché. ¿Izquierdo o derecho? El derecho. Derecho, efectivamente es derecho. Mi tocayo, el mango del martillo, nos va a orientar hacia dónde está la apófisis mastoides. ¿Sí? Vean el mango, va orientado hacia de arriba hacia abajo, hacia donde está la apófisis mastoides. Entonces, si ustedes ven, la apófisis mastoides la tienen en el oído derecho, en la parte posterior, que es este. Y aparte, aquí vamos a poner cuadrante anterosuperior, entonces más característico todavía, antero inferior, posterior inferior y posterior superior. Si mi paciente tiene, o alguno de ustedes viene a consulta y le encuentro una perforación de la membrana timpánica, puedo encontrar una perforación aquí. Y entonces, en la historia clínica redactada por mí, les voy a decir, en el oído derecho, en el cuadrante antero superior, tiene una perforación timpánica como del 10% de la superficie. ¿Sí? Sí, doctor. Vamos a hacer una perforación mayor. ¿Sí? Todo esto está perforado. Y entonces ya puedo decir, en el oído derecho, en los cuadrantes posteriores existe una perforación bastante grande que abarca los dos cuadrantes y es más o menos de un 40% de la superficie de la membrana timpánica. ¿Sí? Entonces, para eso nos va a servir esto. Y también para saber más o menos dónde están los huesecillos o por dónde pasa la cuerda del tímpano. Si yo voy a hacer una miringotomía, como vamos a ver más adelante, pues yo escojo los cuadrantes inferiores y sobre todo el póstero inferior para no dañar las estructuras óseas o nerviosas que están dentro de la caja. ¿Por qué tengo que perforar? Para que salga la pus, digamos que puede ser una situación. Ese procedimiento se le llama miringotomía. Esos son los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Este es el más pequeño. Para algunos autores, desde los 10 años hasta que nos vamos a morir, pues tenemos el mismo tamaño de los huesecillos. No cambia. Y el estribo es sumamente pequeño. Ahora que vengan, se los voy a enseñar en vivo para que vean ustedes las características de cada huesecillo. La trompa de Eustaquio, su conexión con la parte lateral de la garganta, ¿sí? En la nasofaringe. El tercio interno es óseo y los 2 tercios externos es cartilaginoso, ya habíamos dicho, nos sirve para equilibrar la presión atmosférica. Si son 30 atmósferas en la parte de acá afuera, pues también deben estar 30 atmósferas en la caja del tímpano. Se abre 1 a 2 segundos cuando de 0.1 a 0.2 segundos en la deglución, cuando estamos pasando alimento. O también en forma voluntaria, si bostezamos y o hacemos maniobra de Toynbee o Valsalva. La maniobra de Toynbee es taparse la nariz, pasar saliva, y entonces van a sentir ustedes que se mueve la membrana timpánica porque entró aire, o la de Valsalva es agarrar aire, taparse la nariz y tratar de sacar el aire por la nariz tapada. Y así es como se abre la tuba. Háganlo y pruébenlo. Toynbee y Valsalva. El oído interno, como ya dijo su compañera, pues es una situación ósea y una porción cartilaginosa, membranosa, la cóclea, el caracol, el laberinto
propiamente dicho, que tiene el utrículo, el sáculo. Antes pensábamos que el sáculo era parte de la cóclea, de la audición, pero en los últimos 30 años nos hemos dado cuenta que el sáculo es parte del equilibrio, donde está la aceleración lineal, y ese conducto endolinfático va hasta el saco endolinfático en la cavidad subaracnoidea, ¿sí? Entonces, por eso la perilinfa tiene características de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Acá está el saco endolinfático, pues tiene algún daño, como la enfermedad de Meniere, y repercute en el laberinto posterior del oído. Estas son el laberinto membranoso, la cóclea, que tiene 2 vueltas 3/4, ¿sí? 2 vueltas 3/4, para algunos dicen 2 vueltas y media, pues así se queda, no hay ningún problema. Por las características anatómicas, les decía yo, el sáculo a veces pensábamos que era parte de la audición, pero no. El conducto endolinfático, el saco endolinfático, el utrículo, que tiene los 3 conductos semicirculares. Cada uno de los conductos tiene una zona ampular, pero el conducto superior y el posterior comparten una sola entrada al utrículo, ¿sí? Entonces nada más va a haber 5 orificios para los 3 conductos semicirculares. Si hago un corte vertical al caracol, vamos a encontrar el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Dentro del laberinto membranoso vamos a tener 3 rampas o 3 espacios. La rampa vestibular superior, la rampa coclear, la del medio, y la rampa timpánica. La rampa vestibular y la rampa timpánica se comunican hasta el final del caracol, se le conoce como helicotrema. La rampa vestibular y la rampa timpánica tiene perilinfa, ¿sí? Y la rampa coclear tiene endolinfa. Entonces, la rampa vestibular y la timpánica tiene más sodio y la rampa coclear tiene más potasio. Esta membrana que está aquí se le conoce como membrana de Reisner, ¿sí? Que es la primera membrana que se mueve cuando entra el sonido. La ola hace que la membrana de Reisner se mueve la endolinfa, y la endolinfa mueve la membrana tectoria del órgano de Corti. Este es el órgano de Corti. Tiene células ciliadas externas y células ciliadas internas, ¿sí? Entonces, este es el conducto endococlear de Corti, membrana tectoria, membrana de Reisner, y esta que está aquí abajo se le conoce como membrana basilar. Aquí el módulo para que los nervios transmitan el impulso nervioso que está provocando la onda sonora de líquido, ¿sí? Una vista más cercana, como los cilios, tanto sinocilios como esterocilios, hacen que reaccione esta función eléctrica para llevarlos hasta el ganglio espiral y al nervio coclear. Cómo se mueven los sinocilios y los esterocilios. Aquí en el poro acústico, ¿sí? Vamos a tener este poro acústico,
Vamos a verlo más grandote. Entonces la cresta falciforme va a dividir a este poro. En la parte anterior va a entrar el facial, el coclear en la parte inferior, en la parte posterior, vestibular superior, vestibular inferior, y un poquito más atrás, vestibular posterior en el agujero de la yugular. Entonces, en este poro acústico, estos nervios entran, ven ustedes, aquí va el facial, ¿sí? Este es el facial, este es el vestibular superior, parte del vestibular posterior debe estar un poquito más atrás, y este es el coclear. No, al revés, perdón, este es el coclear y este es el vestibular. ¿Sí? Ya estaba rebunando. Nos das acá y nos volvemos a meter inmediatamente. Ok. La irrigación, bueno, pues está dado por la arteria cerebelosa anteroinferior, que el 80% viene de la basilar, la arteria cerebelosa anteroinferior, y hay veces que la arteria auditiva nace directamente de la basilar. ¿Y quién forma la basilar? ¿Quién forma la arteria ¿La arteria basilar? basilar? ¿La arteria cerebral posterior? No. ¿O cómo que quién la forma? ¿El cerebelo? La forman las arterias vertebrales. Esta una Ok. arteria, O sea, esta se la forma. otra y esta la basilar. Ok. Pensé que se formaba de arriba. Entonces, sabes que la arteria auditiva depende acá de la basilar. Y hay veces, el 80% viene de la cerebelosa anteroinferior, forma la arteria cocleovestibular y la vestibular. Entonces vemos nosotros aquí la distribución. La fisiología, cuando Dios nos sacó del agua, pues nos puso la oreja y el conducto auditivo, y entonces la oreja tiene una forma de parabólica, atrapa ondas,